Hola a todos y sean cordialmente bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la biografía de la reina faraón Hatshepsut. Ella se convertiría en reina faraón de Egipto en una época en la que las mujeres rara vez podían acceder al trono, aunque actualmente no solo sería recordada por ser una de las pocas mujeres que se convirtió en faraón, sino que también sería recordada por haber tenido un reinado exitoso, donde Egipto obtuvo una gran prosperidad. Ahora sin más preámbulo disfruta de su biografía. Se desconoce el momento preciso del nacimiento de Hatshepsut, aunque se supone que ocurrió en la entonces capital del reino, Tebas, hacia finales del reinado del faraón Amenofis I, tal vez por allá del año 1507 a.C. Hatshepsut fue hija del faraón Tutmosis I y su gran esposa real, la reina Amose. Como ya se mencionó durante su nacimiento, el faraón que gobernaba Egipto era su tío Amenofis I, aunque ante la ausencia de descendencia del faraón con su esposa la reina y hermana Amose Meritamón, el heredero designado era el padre de Hatshepsut, el futuro Tutmosis I, quien para legitimar su inminente ascenso al trono había tenido que contraer matrimonio con la princesa Amose, la cual se cree que probablemente era una hermana del faraón Amenofis I. De esta unión nacieron, además de Hatshepsut, al menos otros 3 hijos, llamados Amenmose, Uadimose y Neferubiti. Lamentablemente, y debido a la elevada mortalidad infantil de la época, únicamente Hatshepsut y su hermana Neferubiti alcanzarían la edad adulta. Aparte de sus hermanos de padre y madre, Hatshepsut tuvo medios hermanos por parte de su padre con esposas secundarias y concubinas. Del único del que se tiene constancia es de quien más tarde sería su esposo, Tutmosis II, hijo de Tutmosis I y de una esposa secundaria llamada Mutnefert. El padre de Hatshepsut, Tutmosis I, consiguió expandir el imperio egipcio como nunca antes en apenas 13 años de gobierno. Este notable monarca pasaría a la historia por conducir a sus ejércitos hasta el curso de un gran río que, a diferencia del Nilo, no fluía de sur a norte, sino en sentido contrario, el Éufrates. A la muerte, algo prematura, de Tutmosis I, Hatshepsut se encontraba en la mejor posición para sucederle en el trono. Sin embargo, en Egipto rara vez una mujer lograba sentarse en el trono y solo hay constancia oficial de 2 mujeres lograron sentarse en el trono egipcio. Hatshepsut tuvo que resignarse a convertirse en la gran esposa real de su medio hermano, lo que probablemente supuso un duro golpe para su orgullo. La joven reina descendía directamente de los grandes faraones que habían liberado Egipto de los Hyksos y, además, ostentaba el prestigioso título de esposa del dios, lo que la convertía en portadora de la sangre de la reina Amose Nefertari. Hatshepsut, como se puede notar, tuvo títulos bastante importantes, así, no sorprende que mientras su frágil y poco enérgico marido era el faraón de Egipto, Hatshepsut comenzara a rodearse de un círculo de partidarios cuyo poder e influencia no dejaron de crecer. Entre ellos destacan especialmente Apusen-Ebisen-Enmut. Tutmosis II tuvo un reinado muy breve y falleció siendo aún joven, cuando sus 2 únicos hijos conocidos todavía eran niños. Como ya había ocurrido en la generación anterior, la gran esposa real Hatshepsut no había dado a luz a un varón, sino a una hija, Neferura, lo que reabrió una crisis sucesoria. Se logró que la nobleza aceptara como único candidato viable a un hijo de Tutmosis II y de una concubina, quien sería proclamado faraón como Tutmosis III. Sin embargo, la reina viuda Hatshepsut no estaba dispuesta a perder la oportunidad que tenía para mantener su poder. Dado que Tutmosis III era demasiado joven para gobernar, la gran esposa real de Tutmosis II asumió la regencia. Esta situación no era inusual, ya que hubo numerosos casos de regencia a lo largo de la historia egipcia, aunque nunca protagonizados por una mujer que no fuera la madre del rey. Durante los primeros años del reinado de Tutmosis III, Hatshepsut fue preparando cuidadosamente un auténtico golpe de estado que transformaría profundamente la tradicional sociedad egipcia. Apartó definitivamente de la escena política a Ineni y elevó a sus fieles Apusen-Ebisen-Enmut a los cargos más elevados.
parece que la figura política más relevante del momento fue Apuseneb, quien concentró en su persona los puestos de Chatti y sumo sacerdote de Amón. Con aliados de tal poder, Hatshepsut contaba ya con los medios y el respaldo necesarios para sorprender al mundo. Cuando se sintió lo suficientemente fuerte, la hasta entonces gran esposa real y esposa del dios, Hatshepsut, en presencia del faraón Tutmosis III, se proclamó también faraón de las dos tierras y primogénita de Amón, con el respaldo de los sacerdotes encabezados por Apuseneb. El efecto fue contundente, y el joven e inexperto Tutmosis III no tuvo más opción que aceptar la superioridad de su tía y madrastra. Hatshepsut adoptó todos los atributos masculinos de su cargo, con la excepción del título de Toro Poderoso, haciéndose representar desde entonces como un hombre y portando la característica barba postiza. Estableció una inusual corregencia con su sobrino, aunque existió un claro predominio de ella sobre él, hasta el punto de relegarlo a un segundo plano impropio del papel que más tarde desempeñaría Tutmosis III en la historia. Tal era el carisma y la fuerte personalidad de esta mujer. No obstante, es importante entender por qué nos referimos a Hatshepsut como faraón y no como reina faraón o faraona. En el antiguo Egipto el título de reina no existía como tal, ya que las mujeres de la realeza ostentaban títulos como gran esposa real o esposa del dios, es decir, consortes del rey. En ningún caso se las puede considerar reinas en el sentido moderno, pues no poseían poder de decisión y su papel era principalmente ritual. De hecho, el término más cercano sería el de regente del sur y del norte, que implicaba un poder temporal no plenamente consolidado. Aún así, no se puede considerar de ninguna manera a Hatshepsut como una usurpadora, visión que algunos autores han proyectado en épocas posteriores. Al menos no fue percibida así en su tiempo, pues de haberlo sido, habría eliminado fácilmente a sus rivales o se habría desencadenado una guerra civil. Tutmosis III no permaneció encerrado en palacio, como se ha sugerido en ocasiones, ni Hatshepsut evitó mencionar su existencia. La sociedad egipcia aceptó sin grandes conflictos la nueva situación, y Hatshepsut disfrutó de uno de los reinados más prósperos de toda la historia de Egipto, apoyada en gran medida por Apuseneb y Senenmut. Hatshepsut difícilmente habría podido acceder al trono sin el respaldo que obtuvo del clero del dios Amón en Tebas mientras aún era esposa de Tutmosis II. Las abundantes donaciones y privilegios que concedió a los sacerdotes, liderados por el influyente visir Apuseneb, fueron una forma de compensación por su apoyo, ya que sin este su legitimidad habría sido mucho menor. Y fue precisamente este respaldo el que permitió desarrollar la célebre teogamia. En la teogamia, Hatshepsut proclamaba al pueblo egipcio que su verdadero padre no era Tutmosis I, sino el propio dios Amón, quien, según el relato, visitó una noche a la gran esposa real Amose y permitió concebir a la mujer que ahora ocupaba el trono de las dos tierras con la aprobación de todo el panteón. De este modo, Hatshepsut se declaraba primogénita de Amón y su representante en la tierra, elevando su figura a un plano completamente sagrado. Conviene destacar que muy pocos faraones recurrieron a la teogamia para legitimar su derecho al trono, ya que implicaba adquirir un estatus cercano al de un dios viviente. La estrategia de Hatshepsut, así como el elevado precio que pagó a los sacerdotes por su apoyo, le garantizó un reinado estable y sin grandes conflictos internos, aunque también contribuyó al creciente poder del clero de Amón, cuya influencia aumentaría de forma imparable en las generaciones siguientes. Como todo monarca que accedía al trono, Hatshepsut tenía derecho a emplear hasta 5 nombres distintos, el de Jores, el de Nepti, el de Jores de oro y los 2 principales, conocidos como nombre de nacimiento y nombre de coronación. Este último fue Maat-Karra, cuyo significado es el espíritu de Ra es justo, y lo utilizó siempre junto a su nombre de nacimiento. Sin embargo, este último experimentó diversas modificaciones a lo largo de su reinado. Aunque originalmente era Hatshepsut, en numerosos monumentos aparece bajo formas diferentes, ampliado como Hatshepsut Genemetamón, parcialmente masculinizado como Hatshepsu o completamente transformado como Hatshepsut.
Este fenómeno explica la sorpresa de los egiptólogos al descubrir a esta figura, que jugaba deliberadamente con su identidad en las representaciones, apareciendo a veces como hombre y otras como mujer. Este curioso intercambio reforzaba su carácter divino y concentraba en su persona la dualidad tan venerada por la sociedad egipcia. Las representaciones iconográficas de Hatshepsut atravesaron dos etapas principales. En una primera fase, fue representada como mujer faraón, con rasgos femeninos visibles como el pecho y un rostro delicado, pero portando elementos tradicionales del poder faraónico, como el tocado nims, el faldellín, la perile ceremonial y el ureus. Estas representaciones aparecen sobre todo en estatuas y relieves en espacios cerrados, especialmente entre los años V y VII de su reinado. En una segunda etapa, Hatshepsut pasó a ser representada completamente como un hombre en esculturas y relieves. Esto se debía a que el papel de faraón estaba tradicionalmente reservado a varones, mientras que las mujeres desempeñaban funciones distintas dentro del gobierno. Para consolidar su legitimidad y asegurar su aceptación, adoptó plenamente la iconografía masculina, el tocado nemes, el faldellín, la barba ceremonial y el ureus. Además, decidió no tener más descendencia y nombró a su hija Neferura gran esposa real y esposa del dios. Esta fase abarca desde el 7º año de su reinado hasta su final, siendo también la primera mujer en representarse como esfinge, como faraón de frente o incluso bajo la forma del dios Osiris. Hatshepsut dedicó gran parte de su gobierno a embellecer Egipto y restaurar templos, siempre con el respaldo de los sacerdotes. El país aún se recuperaba de conflictos relativamente recientes, como la expulsión de los hicsos llevada a cabo por el rey Ahmose I, lo que había permitido el ascenso de su dinastía. Siguiendo la tradición de sus antecesores, invirtió considerables recursos en reparar los daños ocasionados por aquellas guerras. Dejó su huella en diversos lugares, como el templo de Satet en la isla Elefantina o el Espeos Artemidos, dedicado a la diosa Pajet. Sin embargo, su principal centro de actividad fue Tebas. Allí participó en el recinto de las barcas sagradas de Luxor, mandó construir la capilla roja dentro del gran templo de Amón en Karnak y ordenó extraer de las canteras de Asuán enormes obeliscos, los mayores erigidos hasta entonces en Egipto, decorados con electro, una aleación de oro y plata. Incluso el obelisco inacabado de Asuán podría datar de su reinado y, de haberse concluido, habría sido el más grande jamás construido en el país. No obstante, su obra más destacada se encuentra en la orilla occidental de Tebas, en la necrópolis. Hatshepsut escogió el paraje de Deir el-Bahari para edificar su templo de millones de años y encargó la tarea a su arquitecto favorito, Senenmut. El resultado fue extraordinario, un conjunto de terrazas escalonadas y rampes de suave inclinación que se integran armoniosamente con el paisaje rocoso. Construido junto al templo de Mentotep II, el complejo de Hatshepsut se convirtió en una de las joyas del antiguo Egipto. En cuanto a su política exterior, aunque Hatshepsut es recordada como una gobernante pacífica, durante sus aproximadamente 22 años de reinado se llevaron a cabo al menos 6 campañas militares. La mayoría fueron acciones limitadas o disuasorias destinadas a mantener a raya a los pueblos fronterizos. Nubia fue escenario de varias de estas expediciones, algunas dirigidas directamente por la propia Hatshepsut en su etapa como regente, mientras que en otras participó Tutmosis III. También se registraron conflictos en Siria-Palestina y una expedición hacia Gaza, ya en los últimos años del reinado, cuando Tutmosis III comenzaba a asumir un papel predominante como líder militar. Otro episodio destacado fue la expedición al país de Punt, realizada aproximadamente en el año 15 de su reinado. Dirigida por el funcionario Neesi, la misión combinó rutas terrestres y marítimas, y no solo tuvo fines comerciales, sino también de exploración. Los egipcios estudiaron la fauna, la flora y la organización social de aquella región, probablemente situada en algún lugar de los actuales países de Eritrea, Sudán, Etiopía, Djibouti, Somalia o Yemen. La expedición a dicho reino misterioso fue un éxito rotundo, se importaron grandes cantidades de mire, incienso, oro, marfil,
ébano y animales exóticos, lo que enriqueció considerablemente al reino y a los templos. Tal fue la importancia de este logro que Hatshepsut mandó representarlo en las paredes de su templo en Deir el-Bahari, como parte de una elaborada propaganda destinada a reforzar su legitimidad. Con la inauguración de su templo y el éxito de la expedición a Punt, su reinado alcanzó su punto culminante. En cuanto a su descendencia, se sabe con certeza que Hatshepsut tuvo una hija llamada Neferura, cuyo cuidado fue confiado a Senenmut. El papel de este personaje ha sido objeto de numerosas especulaciones, incluyendo la posibilidad de que fuese el verdadero padre de la niña y que existiera una relación sentimental con la reina. Sin embargo, aunque hay indicios sugerentes, como representaciones cercanas entre ambos o hallazgos arqueológicos ambiguos, no existe una prueba concluyente, por lo que se sigue considerando que Neferura era hija de Tutmosis II. También se ha debatido la posible maternidad de Meritra Hatshepsut, quien más tarde sería gran esposa real de Tutmosis III. Aunque su nombre sugiere una relación, parece que en realidad era hija de una dama influyente llamada Wi, y que su nombre habría sido adoptado en honor a la reina. Sin embargo, fue tras la finalización del templo, hacia los años 15 o 16 de su reinado, cuando la estrella de Hatshepsut comenzó a declinar en favor de la de Tutmosis III. El monarca era ya un joven que deseaba cada vez con mayor intensidad ejercer el poder, sin importar el costo. Así, no resulta extraño que en un corto intervalo murieran los dos principales pilares de la reina y sus más firmes apoyos, Apuseneb y Senenmut. Y por si esto fuera poco después falleció la gran esperanza y pieza clave de la estrategia de la reina, la princesa Neferura. Los golpes que sufrió Hatshepsut en torno al año 16 de su reinado fueron tan duros que, desde entonces, la soberana se apartó parcialmente del ejercicio del poder, mientras el otro rey, Tutmosis III, comenzó a asumir el control efectivo del gobierno. La muerte de la princesa fue tan repentina y tan conveniente para Tutmosis III que algunos han llegado a sospechar que no fue casual, y que su desaparición contribuyó decisivamente a debilitar a la reina faraón. Hatshepsut murió en su palacio de Tebas tras un prolongado reinado de 22 años, aparentemente abandonada por sus antiguos apoyos. Se desconoce su edad exacta al fallecer, aunque se estima que debía situarse entre los 40 y los 50 años. Durante mucho tiempo se ignoró la causa precisa de su muerte, barajándose tanto una muerte natural como la posibilidad de un golpe de estado liderado por su hijastro, Tutmosis III, quien en aquellos momentos era ya, en la práctica, el único gobernante, dado el retiro político de la reina. Según investigaciones difundidas por la National Geographic Society y el arqueólogo Zahi Hawass, el estudio de su momia reveló que la reina padeció en vida una osteoporosis avanzada y un cáncer maligno en la zona abdominal que se extendió hasta el hueso de la cadera. Además, presentaba un absceso séptico en la cavidad bucal, lo que pudo desencadenar un shock septicémico, considerado hoy como la causa más probable de su muerte. Según estas investigaciones, sus últimos meses habrían estado marcados por intensos dolores y episodios de fiebre. Su tumba se encuentra en el Valle de los Reyes y está identificada como KV-20. Existen indicios de que ordenó ampliar la tumba de su padre, Tutmosis I, para compartirla con él. El vínculo y la devoción que sentía hacia su progenitor debieron de ser tan profundos que deseó permanecer a su lado por toda la eternidad. Tras su muerte, Tutmosis III se consolidaría como uno de los grandes faraones de Egipto y, siguiendo el ejemplo de su abuelo Tutmosis I, emprendió numerosas campañas militares que elevaron al país al rango de gran potencia internacional. Sin embargo, difícilmente habría alcanzado tal éxito sin la formación y la preparación recibidas durante los años de corregencia con su tía y madrastra. El nombre de Hatshepsut y el de su fiel colaborador Senenmut fueron borrados sistemáticamente de monumentos y registros egipcios, siendo víctimas de una auténtica damnatio memoriae. Durante mucho tiempo se creyó que fue el propio Tutmosis III quien ordenó este olvido, como acto de venganza,
pero cada vez más egiptólogos sostienen que respondió a motivos políticos más que personales. En Egipto existía un grupo de familias vinculadas a Hatshepsut, pertenecientes a su linaje previo a su matrimonio con Tutmosis II. Tras la muerte de la reina, Tutmosis III pudo haber eliminado su memoria para reforzar su legitimidad como heredero directo de Tutmosis II y evitar posibles reclamaciones de ese poderoso entorno familiar. Esta interpretación ha ganado fuerza gracias a las evidencias arqueológicas halladas en Deir el-Bahari. De haber existido una verdadera venganza, su legado artístico y arquitectónico habría sido completamente destruido. Sin embargo, gran parte de sus obras se conservaron, y su momia fue hallada en un notable estado de preservación, junto con parte de su ajuar funerario, lo que sugiere que su memoria no fue erradicada por completo, sino más bien controlada y redefinida. En el año 2005, el egiptólogo Zahi Hawass, director del Egyptian Mummy Project y entonces secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto, junto con su equipo, centró su atención en una momia conocida como KV60A, descubierta más de un siglo antes. En ningún momento se pensó que este cuerpo pudiera tener gran relevancia, ya que yacía en el suelo de una tumba secundaria en el Valle de los Reyes, sin ataúd ni los objetos funerarios característicos de los faraones. Solo mucho tiempo después se descubriría que pertenecía nada menos que a la reina faraón Hatshepsut. La momia de Hatshepsut fue presentada públicamente en junio de 2007, tras un prolongado periodo de dudas sobre su correcta identificación. Zahi Hawass afirmó que se trataba del hallazgo arqueológico más importante desde el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922. Ambas momias habían sido encontradas en la tumba KV60, ubicada en el Valle de los Reyes. Este sepulcro fue mandado construir por la propia Hatshepsut para su nodriza, la dama Sitre, a quien profesaba un profundo afecto. En su interior se hallaron los cuerpos de dos mujeres, una de entre 40 y 50 años y otra anciana de más de 60, que presentaba una característica particular, el brazo izquierdo doblado en la posición típica de las reinas fallecidas. Este descubrimiento generó numerosas incógnitas, cómo había llegado allí, quién era la mujer del sarcófago, y por qué la momia considerada real se encontraba en el suelo. Se sabe que el cuerpo fue hallado entre abundantes vendas de lino, desnudo, sin cabello, con sobrepeso y con señales de haber sido trasladado desde su lugar original. En un primer momento, se creyó que aquella momia correspondía a una persona sin importancia, indigno de una sepultura destacada. Sus descubridores no prestaron atención a detalles clave como la posición del brazo, limitándose a describirla de forma superficial. Posteriormente, tras ordenar la tumba, que se encontraba en gran desorden, con objetos dispersos por el suelo, colocaron el cuerpo en un ataúd moderno de madera fabricado en el Cairo. Décadas más tarde, se inició un estudio más sistemático sobre 5 momias femeninas sin identificar, entre las cuales se sospechaba que podía encontrarse Hatshepsut. Por orden de Zahi Hawass, se trasladó un escáner TAC, donado por Siemens, hasta el Valle de los Reyes, donde se realizaron imágenes de alta resolución de los cuerpos hallados en la KV60. Antes incluso de confirmar la identidad de la momia, ya se había identificado un hígado momificado que, con gran probabilidad, pertenecía a Hatshepsut. Junto a este órgano se encontraban también los intestinos y un molar con una sola raíz, pieza que resultaría decisiva para su identificación. La caja de vasos canopos había sido localizada previamente en el escondite de momias reales conocido como DB320, lo que llevó inicialmente a pensar que el cuerpo de la reina se hallaría entre los restos no identificados de ese lugar. El análisis mediante escáner de la mandíbula de la momia reveló la ausencia de un molar, del cual solo quedaba la raíz. Ante este hallazgo, se consultó a un odontólogo forense, quien determinó que dicha raíz coincidía perfectamente con la pieza dental encontrada en los vasos canopos atribuidos a Hatshepsut. La correspondencia era exacta. Gracias a esta evidencia, se concluyó que la momia obesa hallada en la KV60 podría correspondía, sin lugar a dudas, al cuerpo de la reina faraón Hatshepsut.
La figura de Hatshepsut destaca por haber logrado consolidarse como faraón en un contexto donde el poder estaba reservado casi exclusivamente a los hombres. Su gobierno combinó estabilidad interna, desarrollo constructivo y una política exterior relativamente moderada, aunque no exenta de conflictos. A pesar de los intentos posteriores por reducir su memoria, su legado ha podido reconstruirse gracias a la arqueología y al estudio histórico. Hoy se la reconoce como una de las gobernantes más importantes del antiguo Egipto, no solo por su condición excepcional, sino también por la solidez y continuidad de su reinado. Y bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si es así, quieren más contenido como este, coméntenme y díganme qué otros personajes históricos quieren ver pronto en el canal. Nos vemos en un próximo video y adiós.